Hace unos días lamentábamos la muerte de un hombre de 48 años en Colunga al caer con una segadora al río. Y es verdad que lejos de ser noticias que nos sorprendan, parece que estamos acostumbrados a saber de casos similares casi a modo de goteo constante. No muy frecuente, o sí, bueno, ahora nos lo dirá la siguiente invitada, pero sí más o menos constante. Vamos a hablar a continuación de la siniestralidad laboral en el sector primario en Asturias con Miriam Hernández, que es la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Muy buenos días, Miriam. Buenos días a ti, Virginia, y a tus siguientes. Claro, vosotros en el Instituto contabilizáis los siniestros laborales. Esto es los que afecten a los trabajadores, tanto por cuenta ajena como a los trabajadores autónomos, con lo que hay otros muchos accidentes o enfermedades que se dan y que no entren a formar parte de vuestras bases de datos, porque podemos imaginarnos, por ejemplo, alguien que se dedica a otra actividad profesional, pero que tenga unos vaques en casa, o unos praos que siega él mismo, y de ocurrir algo, eso ya no es accidente o enfermedad laboral. Lo has descrito perfectamente. Esa es una de las primeras problemáticas con la que nos encontramos a la hora de abordar la prevención de riesgos laborales del sector. Esa indefinición y esa falta de comunicación expresa y efectiva de los accidentes y la identificación de muchos de ellos con entornos que no se consideran accidente de trabajo. Claro. Hay unas estimaciones generales a la hora de abordar el número de accidentes, pero luego no se compadecen con los registros oficiales actuales. En Asturias hay una media registrada, una media anual, de alrededor de un poquito más de 1.000 trabajadores y trabajadoras en el sector. Claro, ese número nos puede parecer un poco escaso, teniendo en cuenta el número de explotaciones y el número de personas afectadas por el sector tanto ganadero como silvicultura y forestal. Es decir, estamos hablando de todo ese sector. Y contabilizamos un número de accidentes muy elevado en términos relativos. Nosotros computamos el índice de incidencia, sí, que no es otra cosa que la relativización de los accidentes. Es decir, es el número de accidentes de un sector o de una actividad, pero siempre en relación con el número de personas que están dadas de alta en ese sector. Claro. Y en el sector primario, en Asturias, que la verdad es que no es muy diferente a otros lugares, sobre todo del norte de España, contamos con un índice de incidencia que dobla el índice de incidencia general. Es decir, estamos hablando de, bueno, eso depende de los años, pero de un 9.000, un 8.000 puntos de incidencia cuando la media asturiana de incidencia por siniestralidad, en general en todos los sectores, pues en muchos casos no pasa de los 3.500. Por lo tanto, es una preocupación constante para nosotros porque, además de esa característica que tú determinas, se encuentran muchas otras, como la dificultad de acceso a ese personal, a esos trabajadores y trabajadoras. Pues por eso, porque todavía se mantiene mucho la economía colaborativa, el trabajo familiar, claro, que está fuera de los cómputos. Además, leí que este tipo de accidentes son graves en comparación, o sea, son más graves en comparación con el resto de accidentes o de enfermedades laborales que se puedan dar en otros ámbitos, con consecuencias, vamos a decir, mayores. Pues sí, una de estas características que tenemos determinadas y observadas en el Instituto y en el Observatorio de Condiciones es que ya se une a la propia peligrosidad de la actividad, como es el manejo de maquinaria peligrosa, claro, la situación orográfica complicada en relación al sector forestal sobre todo, sí, el trabajo en muchas ocasiones aislado y lejos de entornos de apoyo y ayuda, o el mítico vuelco del tractor. Además de eso, nos encontramos con que hay una gran parte de accidentes que son más leves, que no se comunican, porque al quedarse fuera de estos entornos de protección, para el que lo sufre no tiene ningún sentido comunicarlo, no va a mejorar su situación en nada. Es decir, no va a haber una cobertura laboral por ello, no le van a gestionar o a reportar una baja económicamente atractiva. Por lo tanto, el leve se notifica mucho menos. Claro. Estamos hablando de notificados y computados dentro de los parámetros oficiales de unos hay 26 fallecimientos en los últimos 10 años.
Eso es un número muy elevado, teniendo en cuenta que anualmente en Asturias tenemos un número aproximado de fallecimientos de entre 18 en jornada, entre 15 y 18. Por lo tanto, es un número elevadísimo. No hay un año en el que no tengamos que lamentar una muerte en el sector forestal y una muerte en el sector agrícola. ¿Causas? Mira, ¿O explicaciones posibles? Explicaciones, bueno, todas las que quieras, pero justificaciones ninguna. Las causas, aparte de estas que te estoy comentando, de la propia peligrosidad de la actividad, sí, que va con ello, el manejo de maquinaria peligrosa, la orografía, la influencia y la incidencia del clima, que en Asturias nos es muy poco propicio en muchas épocas del año. La falta de capacitación de personal capacitado y cualificado para llevar a cabo el desarrollo de los trabajos, que en sí ya son peligrosos, incluso con problemas idiomáticos y de comunicación, porque hay un elevadísimo porcentaje de trabajadores extranjeros y trabajadoras extranjeras en el sector primario. Eso, unido a esa indefinición de la cualificación del accidente, como accidente laboral o accidente común, pues hace que el acercamiento al sector y al acompañamiento para apoyar en materia preventiva sea más complicado. Hay sectores que por naturaleza o por definición tienen mucha mayor conciencia de riesgo y nunca son el sector primario. En el sector primario, quiero entender que al ser una actividad tradicional, familiar, de toda la vida, está integrada dentro del día a día. Es como en el sector de la mar o el sector de la mina. Parece que va con ello, el tener que sacrificar tu propia salud y tu propia... Y déjame hacer un inciso además. Y pones la camisa peor que tengas y el pantalón peor que tengas para ir a, no sé, a rozar, por ejemplo. Ahí está. Y no nos damos cuenta de que a lo mejor vamos a tirar de desbrozadora o vamos a tirar de motosierra y necesitamos un EPI en condiciones, con unos pantalones anticorte que además sean unos pantalones adecuados al tipo de motosierra que tengas, por ejemplo. Esa es una realidad. Los sectores más industriales y más industrializados tienen una conciencia de riesgo mucho mayor. También hay una realidad de que las empresas que se dedican al sector primario son empresas muy pequeñas, con una estructura preventiva en un gran número de casos deficiente o de poca repercusión o inexistente en muchas ocasiones, que no se compadece con lo que ocurre en la gran empresa o en la empresa industrializada, que está muy sindicada, que está muy organizada, que tiene comité de empresa, que tiene responsables. Y además la dispersión geográfica hace que sea mucho más difícil el acceso. Por eso los esfuerzos que año tras año desde el Instituto y otros organismos, desde luego, hacemos por acercarnos a este sector y poder aportar herramientas y ayudas. Como te comentaba ahora mismo de los datos, pues los últimos 10 años en España, estudios que hablan de la siniestralidad del sector hablan en concreto de unos 500, te diré el dato concreto, 579 personas han muerto por vuelco de tractor. Ahí estamos computando trabajadores y trabajadoras y no trabajadores a efectos oficiales. Por lo tanto, es un tema que preocupa y mucho. Desde las instituciones y organismos nacionales que trabajamos en prevención de riesgos, existe pues, el de cobertura nacional, en el que participamos las comunidades autónomas, que es la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y allí hay un grupo específico para trabajar en la prevención del sector primario. En este caso, con estos datos, pues obviamente se trabajaron campañas de concienciación, se trabajaron campañas de publicidad para acercar herramientas preventivas, pero la que ahora me viene a la cabeza del 2018, se gastó bastante dinero, bastante esfuerzo en hacer campañas que llegaran a esta realidad y no surtieron efecto. Los datos siguen insistiendo en repetirse.
Y aquí en Asturias decidimos dar un paso más y hacer una herramienta, desde nuestro punto de vista, en ese momento muy novedosa y creemos que muy útil. En este caso estamos hablando del SOS Vuelco, una herramienta que diseñamos en el instituto en colaboración, obviamente, con el CETIC, que es un centro de investigación tecnológica, para, teniendo en cuenta que las características del trabajo en tractores, poder aportar una herramienta de fácil acceso, de fácil manejo y de utilización sin necesidad de redes y sin necesidades específicas tecnológicas, pudiera ayudar a prevenir y, en su caso, en caso de ocurrir, a ayudar al accidentado en una situación de un vuelco de un tractor que pudiera tener incluso a la persona trabajadora inconsciente. Estuvimos tiene bastante acogida, ha sido bastante bien recibido, pero bueno, tuvimos grandísimos problemas de difusión porque justo coincidió en el año 20 con la pandemia, claro. Y tuvimos que frenarlo. Pero ese tipo de accesos y de herramientas son las que creemos que más pueden ayudar. Para el sector forestal, que año tras año, y da igual el número del índice de incidencia en el que trabajemos, nos encontramos con fallecidos como el que estás contando, ya sea por derribos de árboles, ya sea por derrapajes en terraplenes, ya sea por cortes con maquinaria, obviamente con la motosierra, que es la herramienta más peligrosa estadísticamente de las que existen. Y ya sea por las razones que sean, nos encontramos con un sector que necesita más apoyo en materia preventiva de las instituciones. Y por eso, a partir del 2025, creamos en el Instituto un grupo multidisciplinar que acometiera el trabajo de aglutinar, de recoger y de proveer de un entorno en el que pudiéramos aportar cualquier información, todo tipo de información preventiva para el sector forestal y de silvicultura. Ese trabajo lo creamos desde el Instituto con la colaboración inestimable y participación de las asociaciones del sector, en este caso Asmadera y la que en su momento era de silvicultura, que ahora mismo ya está subsumida en Asmadera, y servicio de prevención propio de una gran empresa como es ENCE, con mucha práctica y mucha experiencia en el monte en sí mismo. Y bueno, ya estamos teniendo muy buenos frutos. Existe una página específica que se llama como el grupo de trabajo, que es Asforest, que es asforest.org, donde está volcada todo nuestro conocimiento en materia preventiva del sector. Tanto las líneas de ayuda que existen, material informativo, formaciones específicas, fichas de seguridad, vídeos, notificaciones, cursos. Y hemos creado y hemos puesto a disposición de las empresas asturianas el primer curso teórico y práctico en materia de prevención que cualifica a las empresas, a las personas que lo lleven a cabo, con un curso básico en prevención de riesgos laborales específico para forestal y silvicultura, con una cualificación, con la formación teórica en el instituto y práctica en el monte. Ahora hay que llegar... Voy fatal de tiempo desde el minuto 1, yo no sé qué me pasa hoy. Bueno, es que a mí me da así, me enrollo. Ahora hay que llegar a todo el sector primario. Esa es nuestra intención. Hay que llegar a todo el sector primario, sean trabajadores o no lo sean, por lo que decíamos antes. El típico paisano que a lo mejor tira con el tractor de hace 20 años y no cambia ni el foco que esa es nuestra intención, porque es cierto que la maquinaria y la falta de ROPS es una de las causas principales de los accidentes mortales. Y el exceso de confianza, porque como lo hacemos todos los días, pues ya vamos sobrados y luego pasa lo que Por supuesto que sí. Bueno, Miriam, un placer, de verdad. Apasionante además el tema, por lo preocupante además. Uh-huh. Yo creo que la siniestralidad laboral en este sector y uno de los grandes olvidados, hay que tenerlo en cuenta, hay que concienciarse y hay que formarse en esta materia. Sí que lo es, sí, agradezco muchísimo que deis voz a esta realidad porque, como bien dices, es una de las grandes olvidadas. Pues cualquier iniciativa ya sabes dónde estamos para divulgarla. Gracias. A vosotros.